Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de King of Avalon. Bueno, esta oportunidad va a ser mi primera vez jugando plano oscuro. La verdad que no sabía que tenía que hacer ahí. Al toque me mandaban a esa mazmorra y me pedía que coloque cierta cantidad de tropas. Y yo dije, allá va según la cantidad de marcha que yo puedo dar. Por eso me puse antes, no sé, el cámara los buffs de incremento de tropas. Pero yo tan cerrado no me fijé abajo en la parte inferior de que dice cantidad de tropas, que me permite 2.7 millones de tropas. Ahora, eso no estoy seguro si es para todos regla general que pueden llevar solo 2.7 millones o es de acuerdo a tu capacidad de regimiento o capacidad de refuerzo. Si es que alguien tiene esa información para acotar, dejo en la caja de los comentarios, son siempre bienvenidos. Bueno, con respecto a la cantidad de tropas, entonces yo no estaba muy seguro de qué poner, así que puse una estructura crítica. Bueno, que ya no se usa la marcha crítica. Mandé mis T15, los caballeros draconianos y T14. Y para no desentonar un poco, mandé unas T13 si no me equivoco. Y bueno, me fui de lleno con 2.7 millones. No estaba muy seguro de cómo iba a ser porque me había perdido los anteriores eventos de plano oscuro. Pero me dio una gran sorpresa que es similar a Tierras de Fuego. Al inicio lo vi así, pero dije, pero al ver ese monstruo dije, ok, ¿qué hace un monstruito aquí? Pensé que iba a ser como que, ok. Y bueno, primero que nada, los monstruos también te van a dar cantidad de puntitos. Aquí en la parte superior dice total y al lado dice cómo se llama disponible su capacidad. Al igual que Tierras de Fuego, aquí tú tienes que o tener minas o tomar posición minas o lo que es también atacar monstruos que te van a dar puntos. Lo cual hace que ya de por sí plano oscuro sea un evento interesante para mí, que me llame la atención, que tenga que estar activo y dura 30 minutos. Ok, yo en ese momento estaba pensando como que, ¿qué se hace aquí? Estaba buscando minas porque pensé, ok, se va a dividir como Tierras de Fuego, el mapa que es un poquito más amplio. En este caso plano oscuro el mapa es más pequeño que Tierras de Fuego. Así que comencé a atacar a lo imbécil, minas, olvidándome de que no estaba yendo con la capacidad total de mis tropas, sino con solo 2.7 millones, lo cual condiciona bastante este aspecto al jugador, lo que lo hace pensar de una manera en la cual tienes que ser más estratégico para mandar tropas. En este caso estaba mandando a lo imbécil por mandar, cosa que aquí quiero recargar. No debía haber hecho eso desde un comienzo porque fácil venía un jugador más fuerte o que ya tiene experiencia en esto y me lanzaba un ataque en one y me inhabilitaba, me dejaba en cero. Y eso hubiera sido tristísimo para mí. Felizmente nadie, o bueno, tal vez por la posición en la cual yo estaba, nadie se animó a atacarme. Entonces, pasamos a este otro momento, otra escena en el cual ataco indiscriminadamente a alguien que tiene en posición una mina nivel 2. Veo una parte ahí, o veo a mi alrededor castillos. Y veo que hay cofres ahora para tomar en posición que duran 20 segundos, el de 2000, si no me equivoco. El de 2000 puntos toma 20 segundos en tomar la posición y luego rapidito. Lo cual me dije, oye, puta que ofertón. Es óptimo este evento. Y ahí me comienzan a atacar. No puede con mis tropas. Se regresa. Quiero espiarlo, pero aquí yo pensé que estaba bugueado yo, pero no me salían, ¿cómo se llama? Los castillos con escudo. No sabía por qué. No me lo explicaba esto por toda la parte, pero reinicio el juego, salgo y vuelvo a entrar para ver por qué es que no me salen los castillos con escudo. Bueno, veo que comienzan a moverse más, desplazarse, porque ya imagino que en la parte céntrica es donde están los que se están sacando más la mugre, los que están peleando más con más intensidad. Y los van desplazando a los inferiores, pues, ¿no? A los extremos. Ahí me animo a atacarlo de manera directa. Y aquí es donde me doy cuenta de que puedo obtener los puntos de los castillos enemigos que yo ataco. Ahí en la parte superior pueden ver que me gané 672 cristales oscuros. Uno puede decir, uff, es poquísimo, pero esto va acorde a la cantidad de cristales oscuros que tú vas tomando. Si yo tengo, por ejemplo, en un caso hipotético, si yo tengo, por ejemplo, 1000 de estos puntos de plano oscuro y te da 10%, entonces por ende solo podría obtener 100. En este caso, este porcentaje va a darte más acorde a la cantidad de planos oscuros que tengas. Aquí me lanzan un ataque, logro ganar y yo en ese momento estaba diciendo, pucha, me sentaba poderoso. ¿Cuál era el problema? Que me estaba desgastando tontamente.
Porque, número uno, mis estadísticas, como pueden ver, no son las más óptimas para un combate así de desgaste. También por la cantidad de tropas que he enviado. Por lo que tenía que tomar precauciones. Yo recién entro en conciencia, luego pasado más tiempo, cuando veo que ya no puedo hacer ataques para defenderme. Estoy totalmente desgastado y vendido a los oponentes. Ya aquí tomo un poco más de conciencia, tomando en cuenta mi posición, y comienzo a enviar a las minas solo 100 tropas. Para guardar tropas dentro de mi castillo y evitar los ataques innecesarios que me quemen tropas de manera innecesaria. Ahí me pongo a curosear el mapa. Veo que también he visto que solo hay minas hasta nivel 2, si alguien me corrige. He visto minas nivel 1 y nivel 2, no vi nivel 3 o no vi, o bueno, capaz me fijé mal, no vi que en la parte céntrica se pelearan para tomar posición de eso. Lo que eso sí, en la parte de la mano izquierda, en la parte inferior, pueden ver que hay una especie de estos puntitos o algo así para ir chequeando el minimapa. Y en la parte superior podemos ver como una especie de conteo de que se va sumando cada cierto tiempo, ¿cómo se llama? Premios para los que van en los primeros puestos, así lo estoy entendiendo. Y en la parte donde ya está casi de terminar, pueden ver un simbolito rojito con oscuro. En ese momento va a aparecer un boss. Yo todavía no estaba en mi mente eso. Pero bueno. Hay varias curiosidades interesantes con respecto a este evento que me llamaron mucho la atención. Aquí estoy ya tratando de obtener puntos porque dije, bueno, esto es un mapa reciclado de Tierras de Fuego, pero la mecánica, la jugabilidad no es 100% Tierras de Fuego, lo cual a mí me agrada. Este evento me agrada. King of Avalon se ha hecho un puntazo con este evento. Gracias King of Avalon, te lo agradezco un montón. Este es un evento bueno, interactivo. Tienes que estar atento, tienes que tener estrategia, tienes que optimizar tropas, tienes que saber dónde posicionarte. Ese es el tipo de eventos que nosotros nos gusta tener en King of Avalon. Ahí lanzan un ataque y miren, no me he percatado la cantidad de espacios o recuadros que necesito ahora para trasladarme, que son 16 cuadritos. Dimensiona más la cantidad de espacios en este caso. Bueno, ¿y qué les puedo decir? En este punto comencé a cancherear. Ya le había esquivado un ataque a este sujeto, pero dije, bueno, le trato de aguantar. Tontamente no debería haber dejado que me atacara. Me quema una cantidad de tropas considerable. Y yo digo, bueno, pues no, hay que tener más cuidado. Se me activa un escudo automáticamente para que no haya nuevamente un ataque. Bueno, pasado esta escena, ya como que voy tomando más cuidado, más precaución con lo que está en mi entorno. Ahí veo que me tratan de atacar nuevamente, pero aquí tontamente estaba todavía con la idea de que esto es Tierras de Fuego y esto no es del todo Tierras de Fuego, esto es diferente. Y justo en ese momento cuando recibe ese ataque aparece el boss. Y yo estaba como que, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿Por qué todos se van a ir para ahí? O todos están dejando el combate de lado, están dejando las minas de lado para irse a ese lugar. Entonces, ahí es donde veo que, todo dejaron de lado su rivalidad y comienzan a atacar a este jefe. Tú al atacar a este jefe vas a obtener puntos en específico. Ahí podemos leer de que al derrotar al Señor Oscuro nos da esa cantidad de premios. Esto es un arma de doble filo, tener cuidado. ¿Por qué? Van a ver a mí claramente el ejemplo de lo que es lo que pasa cuando tú te quedas dormido pensando en que no te va a pasar nada. Porque ahí mi cerebro se bugueó, se detuvo mi cerebro pensando, ok, estamos haciendo un evento de alianza. No. Bueno, demoro también de por sí, por no tener la marcha lista, demoro, lanzo mi ataque y ya me estaban atacando a mí. Y ahí ya no tengo espacio donde moverme. El ataque llega, pierdo minerales que estaba recolectando, pierdo minerales y el evento del boss termina. Este boss va a aparecer casi al final del evento. Van a haber 5 espacios en los cuales van a estar dando premio al primer lugar. No sé del todo todavía cómo han sacado tantos recursos, pero aquí este punto estaba yo destrozado, no tenía para defenderme. Curar era gastar oro, incluso ya las teletransportaciones eran bestiales. Llegó un punto en el cual me cobraban 8k de oro trasladarme. Yo sé que para unos es poco, pero la verdad a mí me cuesta. Ahí también por tonto, por mala movilidad, me cuesta moverme y me queman demasiadas tropas. Y a este punto yo ya estaba vendido al oponente. Lo único que podía hacer era mandar 100 tropas a las minas y moverme. No podía atacar ni defenderme en castillo. Iba a tener que estar en movimiento. Aquí ya
sabiendo mi destino, solo me pongo a tontear nada más. El evento ya estaba terminando, llegué al nivel oro, porque según la cantidad de minerales que vas tomando te dan este tipo de rango, y según el tipo de rango que llegues te dan, como se llama, premios en específico. Para ese punto, como les digo, ya estaba desgastado, no podía ni cómo se llama, tratar de robarle recursos a otros castillos que estaban a mis alrededores. Esa marcha no me iba a servir, o sea, había llevado T15, no había llevado infantería T14, así que estaba totalmente vendido al oponente. Así que tengan en cuenta estos aspectos para lo que es plano oscuro. Si es que eres nuevo, obviamente este evento no es del todo nuevo, ya ha salido. Si te estás reincorporando aquí en Babylon, ten en cuenta esos aspectos para lo que es plano oscuro. Considero que pude haberlo hecho mejor. No es un mal puesto, no son malos premios, pero pude haberlo hecho mejor. Tener en cuenta, son minas que te dan minerales, son cofres que al tomar posesión te dan minerales de cierta cantidad, y dependiendo de esa cantidad pueden ser 20 segundos, 5 segundos que puedes estar posicionando. Puedes atacar monstruos y aparece un boss donde puedes obtener minerales. Y la otra manera que me parece interesante y muy interesante de obtener minerales es atacando castillos enemigos. Entonces todo esto a tomar en consideración. Ahí pueden ver los premios que estoy reclamando del rango oro que he llegado. No son malos premios, o sea, estoy como el 4. Pero bueno, se puede hacer siempre mejor. Es muy, como les digo, es muy interesante este evento. Me agrada la verdad. Y bueno, ahí podemos intercambiar por esas fichitas que nos dan ciertos materiales, cosa que no lo veo muy bueno, pero bueno, es lo que hay. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy conmigo. Déjenme en los comentarios saber qué les parece este evento. ¿Les agrada, no les agrada? Hasta qué rango han llegado. Conmigo va a ser todo por hoy, muchachos y guerreros. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye bye.